El 2 de abril de 2025, el mundo recibió una noticia que resonó como un eco de tensiones históricas. Israel anunció una expansión masiva de su ofensiva militar en la Franja de Gaza, acompañada de una declaración contundente del primer ministro Benjamin Netanyahu. Ocuparemos grandes áreas de aquel territorio y las integraremos a nuestras zonas de seguridad. Este anuncio, pronunciado desde Jerusalén en un mensaje televisado, no solo marca una escalada significativa en un conflicto que lleva más de 7 décadas, sino que también plantea interrogantes profundas sobre el futuro de la región. ¿Qué significa esta ocupación para los palestinos? ¿Cómo responderá la comunidad internacional? En Rutas del Poder, hoy nos sumergimos en los orígenes de esta decisión, sus implicaciones inmediatas y los posibles caminos que se abren en el horizonte de este enfrentamiento. Gaza, un enclave de apenas 365 kilómetros cuadrados donde viven más de 2 millones de personas, vuelve a ser el epicentro de una lucha que trasciende fronteras y generaciones. Para comprender este momento, debemos retroceder al 18 de marzo de 2025, cuando Israel reanudó sus operaciones militares en Gaza tras el colapso de un alto el fuego que había durado apenas 2 meses. Este cese temporal de hostilidades, negociado en enero bajo la mediación de Estados Unidos y Qatar, había traído un respiro a la región. Durante ese tiempo, se logró un intercambio de 32 rehenes israelíes por 150 prisioneros palestinos, y los bombardeos que habían arrasado barrios enteros de Gaza se detuvieron momentáneamente. Sin embargo, la paz era frágil. Hamas acusó a Israel de no cumplir con el retiro total de tropas del norte de Gaza, un punto clave del acuerdo, mientras que Netanyahu señaló que el rechazo de Hamas a una propuesta estadounidense para liberar a los 59 rehenes restantes fue el detonante de la nueva ofensiva. Lo que siguió fue una campaña aérea devastadora, con más de 400 muertos en las primeras 48 horas según el Ministerio de Salud de Gaza, seguida de incursiones terrestres que han transformado el enclave en un campo de batalla continuo. El anuncio del 2 de abril no dejó lugar a ambigüedades. El ministro de Defensa, Israel Katz, explicó que las Fuerzas de Defensa de Israel, FDI, no solo intensificarían los ataques, sino que tomarían grandes áreas de Gaza para incorporarlas a lo que denominó zonas de seguridad. Netanyahu detalló que se establecería un nuevo corredor militar, bautizado como Eje Morag, que correría entre Rafah y Khan Younis, dividiendo la franja en 2 partes aisladas. Este corredor se suma al corredor Filadelfi, una franja de tierra en la frontera con Egipto que Israel ya controla desde mayo de 2024, con el objetivo declarado de cortar las rutas de suministro de armas a Hamas. Sin embargo, el uso de términos como ocupación y anexión por parte de los líderes israelíes ha desatado especulaciones. ¿Es esta una maniobra táctica para presionar a Hamas, o el preludio de una presencia permanente en territorio palestino? Analistas en Rutas del Poder señalan que esta estrategia podría alterar irrevocablemente el mapa de la región. La reacción en Gaza fue inmediata y desgarradora. Apenas unas horas después del anuncio, las FDI emitieron órdenes de evacuación masiva, exigiendo a los residentes de Rafah y las zonas al norte de Khan Younis que abandonaran sus hogares y se dirigieran a Al-Mawasi, una estrecha franja costera designada como zona humanitaria. Sin embargo, esta área, que ya alberga a cientos de miles de desplazados, ha sido blanco de ataques previos, lo que pone en duda su seguridad. Según la Defensa Civil de Gaza, más de 140.000 personas han sido desplazadas desde marzo, y esta nueva orden podría sumar otras 100.000. Las imágenes que circulan en redes sociales son devastadoras. Familias enteras cargando colchones y bolsas en carretas tiradas por burros, niños caminando descalzos bajo el sol abrasador, y el sonido constante de explosiones resonando en la distancia. Este éxodo forzado no solo agrava una crisis humanitaria ya insostenible, sino que también refleja la desesperación de un pueblo atrapado entre la guerra y la supervivencia. ¿Por qué esta escalada ahora? Netanyahu lo dejó claro en su discurso: dividiendo la franja y aumentando la presión paso a paso, obligaremos a Hamas a devolvernos a nuestros rehenes. Desde el ataque del 7 de octubre de 2023, cuando Hamas irrumpió en el sur de Israel matando a 1.200 personas y secuestrando a 251, la liberación de los rehenes ha sido la prioridad declarada de Israel. De esos 251,
59 permanecen en Gaza, y las estimaciones israelíes sugieren que solo 24 siguen con vida. La creación del eje Morag y la ocupación de territorio buscan asfixiar a Hamas, cortando sus líneas de comunicación y suministro. Sin embargo, esta estrategia no está exenta de críticas. Dentro de Israel, las familias de los rehenes han alzado la voz, acusando al gobierno de priorizar ganancias territoriales sobre la vida de sus seres queridos. En un comunicado conjunto, expresaron: «Estamos horrorizados. Cada día de guerra pone en mayor peligro a los cautivos». En Rutas del Poder, nos preguntamos, ¿es esta una apuesta calculada o un riesgo que podría salir muy caro? Mientras Israel avanza con su plan, el saldo humano en Gaza es abrumador. En la noche del 1 al 2 de abril, los ataques aéreos dejaron más de 30 muertos, incluyendo 11 niños, según hospitales locales. Desde que se reanudó la ofensiva el 18 de marzo, UNICEF reporta que al menos 322 menores han perdido la vida, sumándose a los más de 15.000 fallecidos desde octubre de 2023. La infraestructura del enclave está al borde del colapso total. Todas las panaderías han cerrado por falta de harina y combustible, y la ONU advierte que la hambruna es inminente. El bloqueo total impuesto por Israel, que lleva 31 días sin permitir la entrada de alimentos, agua o ayuda humanitaria, ha convertido a Gaza en una prisión al aire libre. En Rutas del Poder, hemos analizado cómo esta crisis no solo afecta a los palestinos, sino que también desafía la capacidad del mundo para responder a una catástrofe de esta magnitud. El anuncio de Israel desató una ola de reacciones en el ámbito global. Turquía calificó la medida como una violación flagrante del derecho internacional y prometió llevar el caso a la Corte Internacional de Justicia. Francia, por su parte, advirtió que sin un nuevo acuerdo nuclear con Irán, aliado de Hamas, un conflicto regional más amplio es inevitable. Sin embargo, la respuesta de Estados Unidos, principal aliado de Israel, fue tibia, un llamado a la moderación que muchos interpretaron como una luz verde tácita. En las redes sociales, el hashtag #GazaUnderAttack se convirtió en tendencia mundial, con millones de usuarios exigiendo un alto el fuego inmediato. A pesar de esto, la falta de acción concreta en el Consejo de Seguridad de la ONU, bloqueado por vetos cruzados, pone de manifiesto las profundas divisiones internacionales. En Rutas del Poder, reflexionamos sobre cómo estas posturas reflejan intereses geopolíticos más allá de la justicia o la paz. Un desarrollo sorprendente emergió desde el interior de Gaza. A finales de marzo, cientos de palestinos tomaron las calles de Beit Lahiya, en el norte, en la mayor protesta contra Hamas desde el inicio de la guerra. Con pancartas y gritos de «Fuera Hamas», los manifestantes expresaron su furia por el colapso del alto el fuego y el sufrimiento continuo. «Queremos vivir, no ser escudos humanos», dijo un joven anónimo a Al Jazeera. Netanyahu no tardó en aprovechar estas imágenes, afirmando que la presión está funcionando y que los civiles de Gaza están hartos del control de Hamas. Sin embargo, el grupo respondió con dureza, acusando a los manifestantes de servir a agendas sionistas y dispersando las protestas con violencia. Este cisma interno añade una capa más de complejidad a un conflicto ya intrincado. ¿Qué depara el futuro para Gaza? En Rutas del Poder, hemos consultado a expertos que plantean dos escenarios posibles. El primero es una ocupación prolongada. Israel podría establecer un gobierno militar en las áreas capturadas, buscando apoyo financiero de países del Golfo para reconstruir bajo su control. El exgeneral Israel Zib lo describió como políticamente viable, pero no deseable, debido al costo humano y económico. El segundo escenario es una presión internacional abrumadora que obligue a Israel y Hamas a negociar. Sin embargo, con las conversaciones estancadas y la desconfianza en su punto más alto, esta opción parece lejana. Lo que está claro es que, mientras los tanques avanzan y las bombas caen, el destino de Gaza sigue siendo una incógnita, con repercusiones que podrían desestabilizar todo el Medio Oriente. En Rutas del Poder, hemos trazado el camino que llevó a este momento crítico, desde un alto el fuego roto hasta una ofensiva que podría redibujar las fronteras de la región. Israel busca seguridad y dominio, pero a un costo humano que resuena en todo el mundo.
Gaza, atrapada entre la guerra y la desesperanza, clama por una solución que parece inalcanzable. Les invito a reflexionar conmigo. ¿Es esta escalada el fin de un ciclo de violencia o el comienzo de uno aún más oscuro? Déjenme sus pensamientos en los comentarios y no olviden suscribirse para seguir explorando las rutas del poder que moldean nuestro planeta.